Noticia de última hora. El gobierno federal ha iniciado el cierre de 30 megalbergues del programa México te abraza, una medida que sacude a todo el país. En Nuevo Laredo, Tapachula, Matamoros y Ciudad Juárez, miles de migrantes amanecieron en las banquetas, cargando sus maletas, envueltos en mantas, mirando con furia las rejas que horas antes les daban refugio. Bajo custodia de la Guardia Nacional, los portones se cerraron una madrugada silenciosa. Los soldados con chalecos y fusiles escoltaron a los últimos camiones del Instituto Nacional de Migración. Afuera, el ruido de las protestas crecía, voces extranjeras exigiendo hoteles, alimentos de calidad y transporte gratuito hacia el norte. Uno de ellos gritó frente a las cámaras: "No somos animales, no queremos frijoles ni tortillas, queremos comida buena". Que hay muchas casas que están solas y se pueden meter a robar. El impacto fue inmediato. Vecinos, comerciantes y familias mexicanas aplaudieron la decisión. "Por fin nos devuelven nuestros parques", dijo una mujer de la colonia Nueva Santa María, donde por meses el campo de fútbol de sus hijos fue convertido en refugio. Entre carpas rotas y basura, la sensación de alivio se mezclaba con una advertencia: si vuelven a abrir esos lugares, la gente va a salir a las calles. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida con un mensaje firme desde Palacio Nacional. "México no será un campamento permanente de migración desordenada. Nuestro deber es con los mexicanos, con su seguridad y su dignidad". Por xenofobia, sino porque vamos a tener problemas. Pero mientras los albergues se apagan uno a uno, los ecos de inconformidad no cesan. Porque entre las sombras de esas calles vacías, los gritos de inconformidad comienzan a tomar otro tono. Hay muchos lugares en el estado y ¿por qué no se los llevan para allá? Un tono que promete conflicto. El anuncio oficial llegó al amanecer. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la desactivación del programa México te abraza, aquel plan humanitario que hace apenas un año prometía refugio temporal y atención médica a los migrantes varados en la ruta hacia Estados Unidos. Hoy, ese mismo programa se ha convertido en símbolo del desgaste social y la saturación de recursos. Que los regresen a su país. La decisión, según fuentes de la Secretaría de Gobernación, responde a 3 factores: baja ocupación, presión de comunidades locales y excesos de ciertos grupos migrantes que, en palabras del propio Instituto Nacional de Migración, ya no aceptan reglas, sino que exigen privilegios. Las escenas se repiten en todo el país: migrantes molestos, reclamando hoteles, negándose a comer arroz y frijoles, despreciando los servicios gratuitos que el Estado mexicano les ofrecía. La gente es muy sucia y luego dicen que roba. Mientras tanto, en los alrededores de Nuevo Laredo, los camiones de desalojo parten en fila. En cada vehículo viajan decenas de migrantes rumbo a puntos de registro temporal. Atrás quedan los dormitorios metálicos, los barracones vacíos y las rejas oxidadas, marcadas por manos que se niegan a soltar la reclusión que tanto criticaron. "Nos tratan como presos", gritaba un venezolano. Pero en las calles, la respuesta mexicana fue tajante: "Aquí nadie los invitó. México no es su cárcel, pero tampoco su hotel". El sentir ciudadano crece como una llama encendida. En colonias de Tláhuac, Venustiano Carranza y Matamoros, los vecinos exigen recuperar sus parques, escuelas y centros comunitarios ocupados durante meses por albergues improvisados. Sheinbaum, firme, sostiene que México debe recuperar su soberanía y su orden interno. En conferencia matutina declaró: "La hospitalidad no puede convertirse en abuso. Primero están las familias mexicanas". Pero lo que comenzó como una política humanitaria ahora se transforma en un pulso de autoridad, y en ese pulso no todos están dispuestos a soltar. En colonias populares, parques y avenidas, el hartazgo mexicano se ha vuelto visible. Familias que durante meses soportaron basura, ruido y tensiones ahora alzan la voz. En la colonia Nueva Santa María, mujeres con pancartas gritan frente a cámaras locales: "Queremos nuestros espacios, queremos seguridad, queremos tranquilidad". En Cuauhtémoc, un comerciante narra que sus ventas cayeron a la mitad por miedo de sus clientes a pasar frente al albergue. En Tláhuac, un maestro cuenta cómo los niños dejaron de asistir a la cancha porque el lugar se convirtió en dormitorio improvisado. El mensaje se repite en todo México: el pueblo siente que ha sido desplazado en su propio territorio. Mientras tanto, grupos de migrantes expulsados de los refugios caminan por las calles buscando transporte hacia el norte. Algunos piden dinero, otros exigen hospedaje en hoteles y
denuncian el maltrato del gobierno mexicano. Pero cada nuevo reclamo provoca más indignación entre los ciudadanos. Nos llaman racistas por no darles lo que ni nosotros tenemos, comenta una madre en Reynosa. Aquí el pobre mexicano come arroz y frijoles con orgullo. Si eso les parece asqueroso, entonces no respeta nuestra tierra. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el cierre de albergues no es un acto de crueldad, sino de orden nacional. Con tono sereno pero firme, advirtió: nadie será maltratado, pero nadie impondrá condiciones al Estado mexicano. México no está a la venta. Sin embargo, la tensión crece. Algunos grupos radicales de migrantes se han organizado para bloquear carreteras y exigir reapertura de albergues. La Guardia Nacional responde con cercos de seguridad y retenes en Tamaulipas y Chiapas. La situación amenaza con escalar más allá del control humanitario, porque detrás de cada cierre se abre una herida, la del pueblo mexicano, que empieza a preguntarse hasta cuándo deberá compartir lo poco que tiene. Y esa pregunta podría volverse grito. Las cifras hablan por sí solas. En los últimos meses, más de 30 albergues han cerrado en todo el país, 5 en Tamaulipas, 4 en Chiapas, 3 en Veracruz, 2 en Baja California y el resto distribuidos entre estados del norte y del centro. El Instituto Nacional de Migración calcula que unos 18,000 extranjeros quedaron fuera de los refugios temporales, ahora en situación de calle o tránsito irregular. El costo de mantener cada centro ascendía a más de 4 millones de pesos mensuales, incluyendo comida, agua, energía y seguridad. Sumados, los gastos superaban los 100 millones de pesos por mes, recursos que según la Secretaría de Hacienda podrían destinarse a programas de vivienda y empleo para mexicanos. No hay recursos que alcancen para todos, declara Compresa. Todos, declaró un funcionario federal. A pesar del gasto, los informes del INM revelan actos de vandalismo y abusos dentro de los propios albergues, camas destruidas, cocinas saqueadas, peleas internas y hasta reportes de agresiones a trabajadores sociales. En muchos casos, la Guardia Nacional tuvo que intervenir para mantener el orden. Mientras tanto, los hospitales públicos reportan saturación por atenciones médicas a migrantes. Las escuelas colapsan ante la llegada de niños extranjeros sin documentos y los mercados locales ven caer su economía por competencia desleal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado una auditoría completa al programa México te abraza para determinar responsabilidades. Cada peso del pueblo debe rendir frutos para el pueblo, enfatizó en su conferencia. Su gobierno prepara un nuevo esquema: centros de control temporal, vigilados por la Guardia Nacional y sujetos a normas estrictas. Pero, fuera de los números y los reportes, lo que pesa es la sensación en la calle. México siente que dio demasiado y que recibió desprecio a cambio. Y esa herida no se mide en cifras, sino en dignidad. La noche cae sobre los antiguos albergues vacíos. Donde antes sonaban llantos y gritos, ahora solo queda el eco del silencio. Las rejas se cierran, los focos se apagan y sobre las paredes queda pintado un mensaje que resume el sentimiento nacional: México no es un hotel. En las calles, los migrantes expulsados se agrupan en plazas, estaciones y avenidas buscando rumbo. Algunos se preparan para continuar su travesía al norte, otros, resignados, esperan ayuda que ya no llega. Pero al otro lado de la historia, los mexicanos comienzan a recuperar sus espacios. Niños jugando de nuevo en las canchas, familias reuniéndose sin miedo, comunidades respirando orden tras meses de caos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: la generosidad mexicana no es debilidad. Somos un país solidario, pero también soberano. Su administración promete mantener los cierres y reforzar la vigilancia con la Guardia Nacional, asegurando que México priorizará a su gente, no a las presiones extranjeras ni a los abusos disfrazados de necesidad. Desde Tijuana hasta Tapachula se enciende una nueva conciencia ciudadana, no de odio, sino de defensa, de orgullo, de decir basta, porque el pueblo mexicano trabajador, generoso y cansado sabe que su patria no puede ser moneda de cambio. Hoy México traza su nueva frontera, una que no está hecha de muros ni alambradas, sino de dignidad y soberanía. Y mientras los albergues se apagan, algo despierta en el corazón del país: la voz de un pueblo que por fin decidió defender su casa.